Bueno, hoy les vamos a recomendar el cuento del Llano en Llamas, que fue escrito por Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor mexicano que nació en Sayula en 1917. Él nada más hizo 2 obras, su libro de cuentos del Llano en Llamas y su novela de Pedro Páramo. Con solo estas 2 obras le bastó para ser reconocido como un gran escritor mundialmente. Ganó 2 premios, ganó el Premio Nacional a la Literatura en México y el Premio de Príncipe de Austria en España. Lamentablemente, 3 años después de haber ganado este último premio, falleció en la Ciudad de México. Uno de los temas de este cuento es la revolución, por lo que habla sobre un combatiente campesino que pelea por su general. Él cree en la revolución y también cree en su jefe, por lo cual no se queja ante la condición de la desigualdad. El cuento del Llano en Llamas tiene mucha violencia, ya sean las balaceras que suceden entre los soldados revolucionarios y los soldados del gobierno, o la forma en la que los personajes del cuento dialogan, que es una forma muy agresiva. La violencia está muy presente en el cuento y siempre está cambiando el rumbo de la historia. La muerte y la violencia son parte de la vida cotidiana, y el autor en este cuento así lo interpreta. Como habla mucho sobre los conflictos entre los personajes y la revolución, involucra a la muerte como un tema muy importante. Los personajes en este cuento son revolucionarios. Están divididos en 2 grandes grupos. Sus apodos son bastante de acuerdo a sus actitudes en el libro. Por ejemplo, hay uno que se llama La Perra, o le dicen La Perra. Suena muy macho y parece que no le teme a nada. Viven en miedo, ya que están peleando por la revolución. El autor, al escribir este cuento, interpretó a algunos personajes como revolucionarios. La época en la que fue escrita fue en 1940 y 1950. En México, este tiempo fue la recuperación del país por la revolución. Con respecto al espacio y el ambiente del cuento, bueno, pues el cuento toma lugar en las zonas rurales de México Central. Es importante notar que nuestro autor Juan Rulfo vivió en estas zonas durante su vida. El ambiente del cuento es de angustia, de violencia y de temor, y cosas que son naturales durante una guerra, en este caso la guerra de la Revolución Mexicana. Este cuento tiene lenguaje informal, ya que es un diálogo entre compañeros. Tiene algunas figuras retóricas, por ejemplo, le pone énfasis a las frases cuando gritan. También hay hipérboles, como por ejemplo, el grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Finalmente también hay metáforas, como por ejemplo un remolino de murmullo. En este cuento está el tipo de narrador protagonista. Este es en primera persona y es un personaje que está en mi cuento. Igual hay narradores secundarios que son testigos igual en la historia. Pero el narrador omnisciente es el que más se nota, ya que sabe cómo sienten o cómo son los personajes en el cuento.